Francisco Espinel, querido compañero, colega, amigo, corresponsal en la localidad de Bogotá, Colombia. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Horacio querido, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pero bien, muy bien. Gracias por este contacto, como siempre, Panchito, de estar siempre al pie del cañón. Y el Estábamos teniendo querido Sergio, información. ¿cómo va? Estamos teniendo información de último momento, en donde Sí. hay declaraciones también del ministro de Defensa Diego Molano sobre la captura de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del clan Golfo. ¿Quién es Darío Antonio Úsuga para el resto de los latinoamericanos, jefe del clan del Golfo? Bueno, estimado Horacio y Sergio queridos y a toda nuestra audiencia, nada más y nada menos que el Otoniel era de los máximos narcotraficantes que han existido, donde las autoridades lo estaban buscando hacía más de 10 años, jefe del clan del Golfo, donde se dice que mensualmente estaba moviendo más de 300 toneladas de clorhidrato de cocaína, donde hablan puntualmente de que además de ser uno de los más fuertes narcotraficantes que tenía sus salidas por todos los países que nosotros sabemos, el vecino país, por ejemplo, algunas rutas de Panamá, pero sobre todo el Pacífico colombiano, además era uno de los principales, digamos que asesinos, porque es que esa es la palabra, porque se le endilgan o se le señala como el autor de más de 300 asesinatos a nivel de fuerzas militares y de algunos campesinados que pues no operaban con él en su ruta de narcotráfico. Al punto de Ese que el presidente Iván Duque diga que fue el golpe más duro al narcotráfico en este siglo. ¿Semejante cabecilla cayó? es así, es uno de los más fuertes. Este personaje de 50 años que era el temido jefe del clan del Golfo, controlaba más de 300 municipios en el país, es decir, un 25% del total de los municipios que, digamos, de alguna manera responden al tráfico, es decir, o a que sirven como rutas, o que sirven como abastecimientos, o que sirven como de alguna manera áreas de construcción de esos cambuches para la producción del clorhidrato de cocaína. Vamos a Este compartir. señor, Sí, sí, perdóname que te corté. Adelante, ¿me Francisco. permites, por favor? La recompensa estaba más o menos por Colombia en 800 mil dólares y en Estados Unidos por 5 millones de dólares por la Bueno, captura de este señor. ahora me vas a contar cómo fue el operativo para capturar a este jefe de narcotráfico. Vamos a escuchar un poco las palabras, no sé si es del ministro de Seguridad o del presidente Duque. Adelante. De defensa, defensa. Colombianos, buenas noches. Esta operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada representa una victoria de la política de seguridad del gobierno del presidente Duque. Una victoria contra uno de los mayores símbolos del mal, el Clan del Golfo y su cabecilla principal, alias Otoniel. La captura de Otoniel significa una victoria del Estado y la legalidad contra la mayor amenaza que tiene Colombia, que es el narcotráfico. El clan del Golfo en los últimos años se había convertido en la mayor amenaza por dos razones fundamentales. El mayor número de toneladas de coca que sacaba Colombia hacia mercados de Estados Unidos y Europa era manejado y articulado por el Clan del Golfo. Y al mismo tiempo se había convertido en un articulador del negocio de microtráfico que invadía las ciudades, las regiones como en Antioquia, el caso de la costa Caribe, el Chocó, y buscaba su expansión también en otras regiones del país. Ese microtráfico había sido el responsable de disputas entre varios grupos que habían generado los homicidios colectivos recientes en el oriente antioqueño, en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca. También esta operación conjunta perfecta entre la inteligencia de la policía, los esfuerzos operativos, militares, helicoportados, además de la presencia de la Armada en el nudo de Paramillo, permitieron que se truncaran los planes de expansión que tenía el Plan de Golfo como uno de los mayores grupos narcocriminales.
planes de expansión que liberan al Chocó de posibles desplazamientos forzados, planes de expansión que tenían la intención de entrar en la región de la costa pacífica colombiana, planes de expansión que liberaban en este momento al Casanare y otros departamentos de la Orinoquía. Finalmente, esta operación que se desarrolló en un esfuerzo conjunto integrado permite nuevamente ratificar que no hay ningún rincón de Colombia en donde un criminal, terrorista, violador de niños, asesino de líderes sociales y además perpetrador de los peores atentados y asesinatos a nuestra policía quede tranquilo. Que sepan los colombianos que tienen una fuerza pública integrada, unida en sus inteligencias, que sin tregua seguirán en la defensa de la soberanía, de la libertad, de la tranquilidad de todos los colombianos. Bueno, contundente las palabras del ministro entonces de Defensa, Diego Molano, ¿no? Con una seguridad propia de llevar adelante este operativo. ¿Cómo fue la redada para que caiga semejante cabecilla de narcotráfico? En cifras, Horacio, 150 policías de inteligencia, más de 500 miembros del ejército, 22 helicópteros y además de cooperación de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, del Reino Unido. Y en el operativo, un policía muerto, para que más o menos entiendas la tremendo redada. despliegue. Sí, tremendo. Tremendo. Estaba cercado, ya tenían en inteligencia algunas noticias de el estado. El hombre sufre, creo que de hipoglicemia o de alguna de estas enfermedades que lo obligaban de alguna manera a estarse abasteciendo de su insulina y de sus cosas. Entonces, pues esto sirvió también como indicador para poderle llegar. Lo capturan en el cerro de Yoquí, muy cercano a un municipio que se llama Necoclí, que queda en el departamento de Antioquia. Antioquia es el departamento donde está Medellín, para que ustedes se ubiquen más o menos, geográficamente, sí. Geográficamente, pero de todas maneras está muy cerca también al Urabá, está muy cerca, es decir, es del noroccidente de Colombia, que pues desde esa zona era desde donde más operaba. Bien. Mire los delitos por los que se le acusaban al hombre, ¿no? Además de ser uno de los principales o el principal narcotraficante en estos momentos buscado por las autoridades, además asesinatos, uno de los principales asesinos y perpetrador de acciones violentas y masacres contra policías, contra miembros del ejército, también de pedofilia. Violador de menores, estábamos escuchándolo al ministro. Sí, tremendo. Francisco, aquí Sergio te quiere consultar. Hola Francisco, bienvenido. Hola Sergio. Te quería consultar básicamente sobre, hay un aumento de los aforos en los sitios públicos, esto en Colombia, en algunas localidades, en algunas ciudades de Colombia, va a estar aumentando al 100%. Y por otro lado tenemos la contrapartida, están hablando de que en el Valle del Cauca van a tener que vacunar al 75% de la población con las primeras dosis para poder tener eventos masivos. Vemos por ahí, por un lado una apertura y por otro lado, hay como una especie de, bajada de línea respecto a lugares que van a ser habilitados para eventos masivos en ciudades colombianas, ¿no? ¿Cómo lo están manejando esto? ¿Cómo está en general el panorama? Sergio, tienen que responder estos lugares a una sola condición, digámoslo así, donde puedan mostrar también más del 70% de población, ciudades que puedan mostrar más del 70% de vacunados en sus poblaciones, ¿de acuerdo? Claro. Okay. Esto es importante, mientras cumplan con los protocolos de vacuna, es decir, mientras hayan sido, ojalá en las 2 dosis, dijo el presidente también y el ministro, se permitirá que estos aforos puedan crecer, es decir, puedan aumentar a un 100%. Bien. Es la condición fundamental. Bien. Sí, y en este sentido te quería preguntar otra cuestión que se relaciona con una persona que ya conocemos, porque la hemos entrevistado en este espacio, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Fundamentalmente, esto es interpretación, por eso lo quería consultar con vos. Sí. Es como si esta candidata que chocaba con Iván Duque
en ciertas oportunidades, de golpe haya hecho un guiño al presidente, ya que ella comenta que el presidente ha recibido reproches hasta por las cosas malas que dejó la gestión anterior, o sea que está justificando el hecho de que se les están reclamando cosas que no corresponden al gobierno de Duque, ¿no? Básicamente, y así lo dejaba en claro, ¿no? Más allá de su posición por ahí de enfrentar al gobierno nacional, a la gestión de gobierno, ¿no? También, Sergio, hay que decirlo, el partido de gobierno es el partido de la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, ¿de acuerdo? Sí. Este partido, pues es el que ella representa y de todas maneras, de alguna manera lo que está haciendo es cuidar la imagen de partido, pero de todas maneras no desconociendo la acción de gobierno en determinadas acciones, porque el presidente Uribe lo dijo en una reciente entrevista, muchas cosas son heredadas, pero otras, de alguna manera, digamos, no han sido cubiertas totalmente por el accionar del gobierno. Perfecto. A lo que dice el gobierno y a lo que dice María Fernanda, de todas maneras, hay que reconocerle que ha tenido algunos impactos importantes, como este, por ejemplo, de Úsuga, pero también está diciendo, miren, es que del gobierno anterior, del presidente anterior, heredamos muchísimas cosas muy malas que no son responsabilidad total del gobierno, que sí se tienen que enfrentar y que sí se tienen que asumir con muchísima más entereza. Entonces, es la postura que está asumiendo en estos momentos María Fernanda Cabal. Perfecto. Francisco, querido, te mandamos un abrazo grande, como siempre. Me deja un poco de café cuando viajemos para allá y usted cuando venga acá un helado Dantes le vamos a convidar. Sí, señor. Eso vi. Y uno no es suficiente. Bueno, claro. Eso es un kilo para ustedes, eso será. Gracias, Francisco. ¿Qué tal la corbata rojo punzó? ¿Duró después? Oiga, vi el video del flaco Varela. Llegar uno a esa situación y tener preciso que sacrificar la corbata no es justo, Horacio, no es justo. Para nada, un abrazo grande. Gracias, Francisco. Chao. Chao, hasta luego. Que estén bien. Igualmente.